Muy bien, este es el mensaje número 24 y tiene como título o como tema bautizados en Cristo, revestidos de Cristo y bautizados en un cuerpo. Así vamos a poner el tema. Es lo que tratan estos versículos de Gálatas. Entonces, nuestro tema es bautizados en Cristo, revestidos de Cristo y bautizados en un cuerpo. Nuestra lectura bíblica que corresponde a esta hora es Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Leamos todos juntos. Ustedes ahí en su casa busquen estos versículos y así leemos esta palabra de nuestro Dios. Dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eh, Hemos hablado de que somos hijos de Dios. Hemos hablado de que somos hijos de Dios al creer en Cristo Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre, ¿verdad?, de Cristo, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos que somos hijos de Dios al creer en Cristo Jesús, pero también la Biblia dice que al creer en Cristo Jesús nos hacemos uno con Cristo, en una unión orgánica. Se trata de una unión de vida, es decir, la vida de Dios se mezcló con nosotros. Esa es la unidad, esa es la unión orgánica que Pablo lo presenta. Pero hay algo que todas las personas, toda la humanidad y aún los cristianos inconscientemente damos mucha importancia a nuestro nacimiento terrenal, porque en la mezcla, en la unión que hablamos, es un nacimiento espiritual, pero también conlleva algo literal, porque es lo que vamos a estar viendo. Pero ¿cuál es la importancia que se da o a las personas a qué se inclinan más? Al su nacimiento terrenal. Y por supuesto estamos hablando de nuestro cuerpo físico, porque el lugar donde nos tocó nacer, de esa nacionalidad, de ese lugar, nosotros venimos a defender esa nacionalidad porque creemos que pertenecemos a esa nacionalidad. Pero la Biblia dice claramente que el Señor Jesús, al morir en la cruz, dice que ahí murió el viejo hombre. El viejo hombre tiene que ver con nacionalidad, él sí tiene nacionalidad. Y murió esa nacionalidad juntamente con él. Entonces vemos que nuestro cuerpo pertenece al polvo de la tierra y nosotros, al ser polvo de la tierra, no vamos a heredar el reino en este cuerpo. Por eso no tenemos que dar mucha importancia. Ahora, no estamos diciendo que no hay que cuidarlo, no, porque también la Biblia Pablo mismo pone un balance que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero no en una manera de, de darle más importancia a lo que Dios enseña en su palabra, ¿no? O sea, no tenemos que ir al extremo, porque sabemos que este cuerpo físico de nosotros es una semilla para que nazca otro cuerpo, porque dice que se siembra este cuerpo terrenal para que recibamos un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Debido a que la Biblia también dice que carne y sangre no heredan el reino. Entonces veamos que lo más importante es la realidad interna que nosotros tenemos, porque esa realidad es espiritual y psicológico, porque lo real dentro de nosotros es nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces a eso tenemos que darle importancia, pues. De hecho, nuestro cuerpo no hay ningún problema, aunque hemos hablado de que tiene que ser irreprensible, pero hemos hablado también que en la venida del Señor Él transfigura nuestro cuerpo y nos da un cuerpo glorificado, un cuerpo conforme al de Él, ¿verdad? Entonces,
Vemos pues que lo más importante es lo interno que está en nosotros, que es nuestro espíritu y nuestra alma. Ahora, estamos hablando de la unión orgánica. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí venimos a hacer una mezcla con el Señor, con Cristo. Entonces eso hace que seamos hijos de Dios y a eso le podemos llamar una unión espiritual real. Ahora, vayamos otra vez a leer Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estos versículos, estos dos versículos 26 y 27 nos van a ayudar a entender que nosotros estamos bautizados en Cristo, revestidos de Cristo y que todos somos uno. Porque a veces nosotros sí entendemos que somos uno en Cristo, pero no hemos entendido que nosotros, todos los cristianos, todos los de la fe, todos los cristianos genuinos somos uno, porque realmente no se ve esa unidad, no se ve, no procuramos, no llegamos a esa unidad, porque todos entendemos que pertenecemos a Cristo, que somos uno en Cristo, pero no damos la importancia de que nosotros los cristianos somos uno, pues. Entonces, es lo que está hablando Pablo. Por eso leímos los versículos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pero el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces se dan cuenta que todos venimos a ser uno en Cristo Jesús, pero todos nosotros los cristianos somos uno. Es lo que tenemos que ver también. Aquí, en estos versículos que leí, de los versículos 26 al 28, tenemos a los hijos de Dios. Tenemos a los bautizados en Cristo, a los revestidos, a los que son uno. Si no sabemos explicar estas cosas, nosotros solo vamos a leer los escritos de Pablo y vamos a quedar en lo mismo, ¿no? Porque no sabemos a qué se refiere. Por eso vamos a hablar nuestro tema de hoy en algunos puntos. En primer punto, vamos a ir viendo que son los que comprenden los versículos 26 al 27, que dice que pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Miremos con atención cómo está escrito, o cómo declaran estos dos versículos, y pensemos por un momento sobre esta declaración. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que todos nosotros venimos a ser hijos de Dios por la fe. Porque al decir que todos nosotros los que creímos en Cristo nos convertimos en hijos de Dios, es por una razón. Porque Dios nos bautizó en Cristo. Tenemos que creer que al habernos bautizado en Cristo, nos dio vestido, es lo que dice Pablo. Todos nosotros nos llamamos hijos de Dios porque tuvimos fe en Jesús. Pero eso provocó algo más. Eso produjo que nos bautizaran en Cristo. Ahora, cuando se habla del bautismo, nuestra mente va rápidamente a ser echados al agua, ser metidos al agua. Y hay hermanos que toman o hacen enseñanzas como fórmulas de bautismos. Y ellos arreglan su doctrina para encajar con lo que ellos creen. Y si alguien no cree en lo que ellos, en su doctrina, entonces ellos empiezan a atacarlos o empiezan a decir que los otros que no creen igual que ellos son falsos o están en la mentira. Por ejemplo,
Hay unos, hemos visto, hay unos que defienden que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y también lo toman como una fórmula. Hay otros que toman que se tiene que bautizarse en el nombre de Jesús y usan ese versículo que dice eso, ¿verdad? Y dicen que nos tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para que nos perdone nuestros pecados. Pero Pablo en Gálatas no está diciendo eso. Por el contexto sabemos que está diciendo que cuando nosotros creímos en que es en Cristo Jesús, nosotros venimos a ser un hijo de Dios por un bautismo. Pero él no mete el agua aquí, aunque está relacionado con el agua, pero vamos a estar viendo a qué se refiere Pablo con el bautismo. Eh, Dice que nos bautizaron en Cristo. Aquí, en estos versículos, de hecho en el versículo 27, no está diciendo que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tampoco está diciendo en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos, sino que está diciendo que fuimos bautizados en Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros, al decir que fuimos bautizados en Cristo, es que nosotros, todos los que creímos, fuimos bautizados en una persona. Por eso muchos cristianos no lo han entendido. Quizás nosotros en otro tiempo defendíamos esto y tomábamos el bautismo como una fórmula. Pero aún tenemos que entender que el bautismo no es una fórmula, sino que es una acción de meter a los hombres en esa persona. A eso se refiere cuando dice que fuimos bautizados en Cristo. O sea que fuimos metidos en la persona de Cristo. Por ejemplo, cuando leemos Hechos 2:38, ese es un versículo famoso que usan los creyentes, especialmente los que defienden o los que dicen que se tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Ellos, es un versículo famoso entre todos los cristianos que arreglan o toman el bautismo como una fórmula. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos creyentes que no entienden la Biblia, o si dicen que la entienden, ellos la entienden a su manera. Es que ellos no han visto lo que Pablo quiere enseñarnos a nosotros. Porque ellos no han visto que bautizar a alguien en el nombre es meterlo en esa persona. A eso se está refiriendo. Cuando Dios usó a Pedro y Pedro le dijo a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, él estaba diciendo que tenían que ser metidos dentro de esa persona. Porque ese es el mensaje de Pablo, pues. O sea que Pablo y Pedro sí entendieron, sí estaban ellos correctos en lo que es la economía del Nuevo Testamento, a lo que Dios quería. Pablo, si vemos en sus escritos, él no discutió sobre la doctrina del bautismo en agua, tampoco trató de imponer sobre qué nombre tenían que ser bautizados los hermanos y que ese era válido. Lo que Pablo enseña es de la realidad del asunto que estamos hablando, del bautismo. Aquí él está diciendo que todos nosotros fuimos metidos en una persona. Por eso, y él dice que a eso es que venimos a ser llamados hijos de Dios. Y él lo dice en Gálatas donde leímos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Nosotros no nos llamamos hijos de Dios porque el contexto es el 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Nosotros no nos llamamos hijos de Dios porque usamos la fórmula correcta del bautismo. No, nosotros nos llamamos hijos de Dios porque nos metieron en Cristo. Y por eso
todavía nos vuelve a confirmar el 27, ¿no? Dice que de Cristo estamos revestidos. Pensemos bien en cómo Pablo escribió. El 26, leamos otra vez, porque el estar leyendo, es que Dios nos hace entender su palabra. Pues estás tocando hasta que salga el espíritu de esa escritura, de esa palabra. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios. Entonces, el primer punto que queríamos hablarles a ustedes es de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos hijos de Dios. Pero no es por el rito del bautismo en agua, es por el ser metidos en Cristo. A eso se refiere Pablo. Ahora, no estamos descartando el bautismo en agua, porque hay grupos que ellos no practican el bautismo en agua, sino que ellos creen que el ser bautizado es ser metidos en Cristo, pero nosotros aún tenemos que tomar el bautismo en agua porque es parte, pues, pero el bautismo en agua es una evidencia de que nosotros fuimos metidos en una persona. Vuelvo a repetir, el bautismo en agua es una evidencia de que nosotros fuimos metidos en una persona. O sea que si nos metieron a las aguas es porque nosotros, es una evidencia de lo que nosotros hicimos, del bautismo, de ser metidos en una persona. No sé si me explico. Así que el bautismo tiene que ser genuino, pues. Y el bautismo genuino es en el que nosotros nacemos de nuevo. Por eso decimos en el mensaje anterior, nuestro hermano Juanito nos hablaba, ¿verdad?, de la promesa de Dios en Abraham. Y hoy esa promesa hoy la disfrutamos nosotros. Y esa promesa es por la fe, ¿verdad? Entonces dice que Dios le hizo a Abraham. Entonces, toquemos una vez más Hechos 2:38. Miren lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hay muchos grupos de cristianos que usan este versículo para bautizar a la gente, pero no saben realmente lo que significa. Nosotros porque no estamos para pelear ni para contender, sino que lo que hemos hecho es, ¿verdad? Porque nos ha tocado encontrar con algunos hermanos que creen que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, u otros dicen que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Los hemos topado. Me tocó en mi inicio como cristiano y fui con un grupo de hermanos, pensé que creían, no me imaginé qué me iban a preguntar cuando llegué ahí. Y cuando llegué ahí con ellos, lo primero que me preguntaron en qué se basaba, en qué fue mi bautismo. Y pues yo llegué y les dije, de acuerdo a Mateo 28:19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El hermano rápidamente me habló y me dice que eso no es la forma correcta, sino que tiene que ser en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a Hechos 2:38. ¿Y qué pasa eso? Empezamos a dividirnos, empezamos a ya no vernos bien, ¿verdad? Eso incomoda. Y entonces hay hermanos que usan Hechos 2:38 como una fórmula para bautismo. Pero si nosotros leemos bien, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre. No dice en las aguas, pero vuelvo a repetir, está relacionado con las aguas. Pero primeramente dice en el nombre. ¿Qué es bautizarse en el nombre? Es bautizarse en la persona, es ser metido
en esa persona. Amén. Y eso es lo que tenemos que creer porque somos de fe. Por eso decimos que Gálatas 3:26 dice, pues todos los que son hijos de Dios, pues todos sois, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros queremos una realidad en los bautismos en agua, porque si no se puede volver un rito vacío, un ritual, y no lleva a nada, no ayuda a nada. Si nosotros queremos una realidad en los bautismos en agua, tenemos que asegurarnos que cuando metemos en el agua a las personas, que ellos entiendan que tienen una unión orgánica con Cristo. Y eso se llama bautizarlos en la persona. Ellos deben entender eso. Entonces, la primera vez que se menciona el bautismo en el Nuevo Testamento es Mateo 28:19. Vayamos a Mateo 28:19 porque estamos tocando estos versículos, porque debido a que Pablo habla del bautismo, pero aún Mateo 28:19, mire lo que está diciendo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y el versículo 20, que es el contexto, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Habla de, primeramente, hacer discípulos, y luego el 20 dice, enseñándoles. Esto nos comprueba lo que es un discípulo, y es al que se le enseña que guarden todas las cosas que se les ha mandado. Entonces el bautismo aquí en Mateo 28:19 está bajo el contexto de discipular. Y discipular es bautizar, es enseñarles a que sean metidos en el nombre. Entonces cuando a un cristiano lo han discipulado, ese cristiano está metido en esa persona. Y después, ya que se le enseña, hay que meterlo al agua. Porque el agua es una evidencia de lo que ya se hizo, del discipulado que se le dio al hermano, a la persona. Y de que ya él fue metido en ese nombre, en el nombre, porque es en el nombre. Pero no es o sea que el bautismo no es una fórmula. No es para que tomemos como una fórmula para meterlos en el agua. Después de que se discipula a la persona, al hermano nuevo, y es que él ya entiende lo que es meterlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque ese es un nombre, ¿se dan cuenta? Dice, bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Amén. Tenemos que bautizarlos, meterlos en el nombre del Dios triuno. Amén. Entonces, tenemos que aprender todos estos detalles que nos ayudan a nosotros, porque de otra manera vamos a estar enseñando cosas que Dios no nos mandó. Amén. Tenemos que asegurar que un discípulo debe de entender o que entienda que el Padre es la fuente y que el Hijo es la encarnación del Padre y que el Padre vino en el Hijo en su encarnación y en la cruz murió y resucitó como el Espíritu. Ese es el Dios triuno procesado. Es lo que tenemos que enseñar. Esa es la economía que hemos hablado muchas veces, la economía de Dios. Entonces, tenemos que enseñarlos bien para que los hermanos, para que las personas sean metidos en el nombre, para que ellos vengan a tener, una experiencia que es estar metido de lo que es estar metido en esa persona. Por eso se dan cuenta que hemos usado ese versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, estar metido, bautizado. Entonces aún me dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Porque cuando uno viene a Cristo, todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer aquí es,
¿Qué le aprovechará a una persona si lo metemos al agua y no entiende eso que fue metido en la persona, en el nombre de? ¿De qué le aprovechará? Nada. Porque entonces va a ser no va a tener ninguna experiencia. Amén. Entonces, de nosotros tenemos que, ese es el encargo, ese es el mandato que Dios nos dio. Meter a una persona en el nombre es que entienda lo que es el Padre, que entienda lo que es el Hijo, que entienda lo que es el Espíritu Santo y que entienda que está metido en esa persona procesada. Entonces Mateo 28:19 es para mostrarnos que la promesa que Dios le dio a Abraham es el Espíritu Santo. Es el Dios procesado para venir a ser el Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham y para eso fue que le dio la simiente, la encarnación de Cristo. Vayamos a leer 1 Corintios 14, perdón, 1 Corintios 1, 14 al 17. 1 Corintios 1, versículos 14 al 17. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, cuando Pablo se refirió al bautismo en agua, él tuvo mucho cuidado y él dijo: a mí no me mandaron a meter a la gente en el agua, sino a meterlos en Cristo. Entonces, con respecto al bautismo en el Nuevo Testamento, la primera mención es Mateo 28:19. Y ya entendimos lo que es bautizarlos en el nombre. Y si las personas entienden eso, se les puede meter al agua como una evidencia que ya se hizo el trabajo en ellos, de que ellos ya entienden lo que es ser metidos, bautizados en el nombre. Entonces, no estamos descartando el bautismo en agua. El bautismo en agua va de la mano con el bautismo en el nombre. Vayamos una vez más a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Y eso sucedió cuando nosotros creímos. El creer en Cristo nos hace tener una unión orgánica con Él. Entonces, bautizados en Cristo, en su muerte, en una persona maravillosa, eso es para que vengamos a ser uno en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Cómo vamos a comprobar esto que Pablo nos está diciendo? Leamos otro versículo. Vayamos a 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ya leímos en Galatas que nos dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en Cristo. Nosotros tenemos que aprender lo que es ser bautizados por un solo espíritu, que es en Cristo. Cuando está diciendo que fuimos bautizados por un solo espíritu, está diciendo que fuimos bautizados en Cristo. Nosotros fuimos bautizados en un nombre, en una persona, en una muerte y también en un cuerpo.
porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces ya entendimos lo que es ser bautizados en Cristo, lo que es ser bautizados en el Dios triuno. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que es ser bautizados por un solo espíritu, que es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos bautizados en un nombre, en una persona, en una muerte y también en un cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, así dice Pablo. Entonces ya entendimos lo que es ser bautizados en Cristo, que es ser metidos, lo que es ser bautizados en el Dios triuno, es ser metidos que entendamos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Lo que entendimos lo que es lo que es meterse o lo que es ser metido en la persona del Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo que es ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces ya tocamos esto, que es ser metidos, y volvemos a repetir, el bautismo en agua está relacionado con eso, va de la mano, no estamos descartando. Cuando nosotros leamos Hebreos 6.2, dice que hay una doctrina de bautismos. Entonces es básico que entendamos esto porque son los rudimentos de una vida cristiana. Entonces vamos poquito viendo, porque también dice Pablo que fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo opera el bautismo en un cuerpo? Gálatas 3:27, donde hemos estado leyendo, nos dice, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros somos bautizados en Cristo, nos visten de Cristo. Y eso hace que ya no tengamos nacionalidad terrenal. Ya dice el versículo 28 que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, de Dios el Cristo, de Dios como el Espíritu, todo significa que todos nos hacemos uno, un espíritu con Cristo, ¿verdad? Efesios, estuvimos hablando, ya predicando acerca de Efesios, y ahí nos explica que nosotros somos miembros los unos de los otros. Recuerden que hemos dicho que Gálatas capítulo 3 es algo difícil de entender y aún más difícil de explicar. Entonces, está diciendo que si nosotros nos volvimos Cristo, porque al hacernos uno con Cristo, nos volvimos Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Y Él dice que todos nosotros somos un solo espíritu con Él. Entonces todos nosotros somos los miembros de Cristo, y por eso le cuesta a la gente entender lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermano, es que todos nosotros venimos a ser miembros los unos de los otros. O sea que ser bautizado en el cuerpo es que fuimos metidos en un cuerpo. Y como tales, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y eso tiene que, no solamente es espiritual, sino que es literal. Amén. Por eso nos reunimos y cómo nos llevamos, hermanos. Nos procuramos porque somos miembros, y es algo literal. No solamente es espiritual, también es espiritual, pero a la vez es literal. Por eso nos encontramos, nos decimos hermanos, procuramos a los hermanos porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, en Cristo somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que uno viene a ser el cuerpo de Cristo? Es en Cristo, porque todos nosotros estamos en Cristo, fuimos metidos en Cristo, fuimos bautizados en Cristo. Y recordemos que en Cristo, en ese cuerpo de Cristo, no hay nacionalidad. Si entendemos que somos miembros de los hermanos y ellos son miembros de nosotros no podemos estar peleando por nuestra nacionalidad, de decir yo soy mexicano, o aún en México somos de diferentes estados y no podemos estar peleando ni defendiendo el lugar donde somos. Yo no puedo estar peleando con algún hermano de que soy de Oaxaca y que otro es de México, de Puebla.
ni aún defender nuestra nación, nuestro país, que somos mexicanos con los de otros países. Debemos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo Jesús. Entonces entendamos la conexión que hay entre el bautismo y ser hijos de Dios. La fe nos llega para que seamos hijos de Dios, ya lo entendimos. La fe nos llega para que seamos hijos de Dios, pero no son por las obras de la ley, ni de algún rito religioso. Nosotros venimos a ser hijos de Dios no por un rito religioso, venimos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y eso hace que nos bauticen. Amén. Somos hijos de Dios. El bautismo en agua es una señal externa de que algo pasó adentro de nosotros. Es una evidencia pública de que algo pasó en nosotros, de que fuimos metidos en el nombre. Amén. Pero el bautismo en agua no es lo más importante. Lo más importante es que algo haya pasado dentro de ti. Es que algo haya pasado dentro de nosotros. Porque tristemente vemos a muchos hermanos cuantos han sido bautizados y la verdad no han entendido esto. Aunque se les ha dado el discipulado, y me ha tocado dar discipulado a muchos hermanos, y de repente ya no están con nosotros, quiere decir que no oyeron con fe, no entendieron eso. Muy bien, entonces nuestro segundo punto a ver hoy es que tenemos que entender lo que es un bautismo genuino. Si nosotros hemos sido bautizados genuinamente, nosotros tenemos una unión orgánica con el Dios triuno. Dentro de nosotros vive el Padre y el Hijo por el Espíritu. Oigan bien, dentro de nosotros vive el Padre y el Hijo por el Espíritu. El Dios triuno es el que está dentro de nosotros. Por eso no nos conformemos con enseñanzas humanas que han sido infiltrados en la iglesia. Si alguien enseña que solo el Hijo vive dentro de nosotros, está mintiendo. Si alguien enseña que solo es el Espíritu Santo el que vive dentro de nosotros, también está mintiendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están juntos. Cuando Cristo habló, Él dijo, todos me han abandonado, pero el Padre no. Él dijo que el Padre siempre estaba con Él. Él también dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios vive dentro de nosotros? Para entender eso tenemos que ir a Juan capítulo 14, no lo vamos a leer hoy, pero ahí nos vamos a encontrar que cuando Dios habla de que Él vive dentro de nosotros, Él dice, vendremos y haremos morada. Está hablando del Dios Padre, Hijo y Espíritu que vienen a hacer morada dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros al Dios triuno, que es el Padre, Hijo y Espíritu. Si nos bautizaron en ese nombre, de acuerdo a Mateo 28, 19, eso también incluye a Hechos 2:38, porque tanto Jesucristo contiene al Padre y al Espíritu, o sea, está hablando de eso. Entonces, bautizarse en el nombre de Jesucristo es lo mismo que le dan a las naciones. A los judíos, a ellos se les dijo que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a Hechos 2:38. Por eso Pedro fue el encargado de ir a los judíos, y por eso Pedro dio esa declaración de que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Jesucristo. Ellos sí creían en el Padre, ellos sí estaban bautizados en el Padre y aún estaban bautizados en el Espíritu, porque ellos sí creían lo que es estar constituidos del Padre y del Espíritu, pero ellos no estaban constituidos de Cristo. Por eso a Pedro, a él se le encomendó ese evangelio para los judíos, para los israelitas, para que ellos fueran bautizados en el nombre en que ellos rechazaron. Por eso Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque no creyeron en él. Por eso los judíos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Están viendo eso? O sea que cuando alguien dice es que tiene que ser en Hechos 2:38, sabemos que bajo el contexto que es para los judíos, porque ellos
Ya estaban constituidos del Padre y del Espíritu, pero del Hijo no, porque ellos no lo recibieron, lo rechazaron. En cambio nosotros, las naciones, los gentiles, no teníamos Dios. Antes de venir a Cristo no teníamos Dios. Dice la Biblia que no teníamos ciudadanía ni esperanza. Estábamos huérfanos. Y entonces a nosotros nos tienen que dar el paquete entero, porque Mateo 28:19 es para las naciones, los gentiles. Y nos tienen que dar el paquete entero, que es Padre, Hijo y Espíritu, porque a ninguno del Dios triuno no lo teníamos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no éramos judíos. Vuelvo a repetir, el judío creía en el Padre y creía en el Espíritu, pero ellos no creyeron en Cristo. En cambio, nosotros no creíamos en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu. Todos nosotros éramos rebeldes, idólatras, estábamos en oscuridad, pero Dios en su misericordia dice que Él de acuerdo dice que Él nos amó y vino a nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Entonces, el segundo punto que desarrollamos es que si nuestro bautismo es genuino, nosotros estamos metidos dentro del Dios triuno y sabemos que el Dios triuno es procesado, que viene a ser el Espíritu, y nosotros ahora estamos en ese Espíritu. Amén. Porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Muy bien, vamos a la conclusión. Ahora, nosotros tenemos que estar seguros de algo. Si nosotros hemos de bautizar a la gente, nosotros tenemos que darle un mensaje rico, completo, bajo su contexto. No podemos estarles enseñando a las personas para meterlos al agua sin constituirlas. Tenemos que dar un rico mensaje que despierte en ellos un oír, así como con Pedro. Él les habló entonces eso los cautivó, eso despertó en ellos y dijeron, entonces, ¿qué haremos? Y ya por eso él les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, en este caso a las naciones, a los gentiles, tenemos que decirles, enseñarles que tienen que ser metidos, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que tienen que estar constituidos del Padre, del Hijo y del Espíritu, saber quién es el Padre, saber quién es el Hijo y saber quién es el Espíritu. Amén. Y cuando nosotros les hablamos esa palabra, eso a ellos al oír con fe despertará en ellos una apreciación de lo que es Dios, como el Dios triuno, de lo que es el bautismo. Ellos se van a animar a bautizarse. Amén. Tanto ser metidos en el nombre y también ser metidos en el agua. Amén. Porque recuerden que ser metidos al agua es una evidencia de lo que ya se hizo. Muchas veces queremos meter a la gente, a las personas a las aguas, pero no nos preocupamos en meterlos primeramente en el nombre. Y ese es el encargo, pues, que tanto el Señor Jesús como Pablo ahora lo aclara acá en sus epístolas. Entonces tenemos que abrazar esa enseñanza que Pablo dio, porque él estaba seguro de lo que él hacía. Por eso él dice que en el versículo 26 y 27 de Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando vamos a bautizar a las personas en el agua, o sea, meterlos en el agua, tenemos que estar seguros de que ya están metidos en el nombre, si no solamente sería un rito vacío que no sirve, ¿verdad? Entonces, ya cuando ellos llegan a las aguas del bautismo es porque ya sucedió en ellos el bautismo en el nombre, amén, de que son metidos en el nombre. Recuerden que el bautismo en agua es una evidencia de lo que ya pasó. Es un testimonio público de lo que ellos hicieron, amén. Entonces, ellos ya fueron bautizados en ese nombre, ya fueron bautizados en su muerte,
ya fueron bautizados en el cuerpo. Amén. Tenemos que enseñarles todos estos asuntos que son importantes. Entonces, si nosotros tenemos una apreciación clara de lo que es el bautismo, nosotros vemos claro lo que dice Pablo en el 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizar algo se refiere a sumergirlo en el agua, que representa el Espíritu. Entonces ponerle su vestido, porque Cristo es nuestra cubierta. La persona bautizada toma a Cristo como su vestido, y eso tiene mucho significado porque nos hacen uno con Cristo. Al estar meditando esto, cuando el hijo pródigo regresa a casa, lo que hacen también con él es de que le ponen el mejor vestido, el vestido de justicia, amén. Entonces, sumergidos en él, vestidos con él, por lo tanto, nosotros venimos a ser uno con él. Eso es lo correcto. Ser bautizados en él debe ser que ellos reciban el aliento, reciban el aire del Espíritu. Ahora, finalmente, ¿dónde está Cristo? Para que las personas puedan meterse en él. Nosotros si creemos que solamente Él está en el tercer cielo, entonces tenemos que ir hasta el cielo y meterlos en Cristo. Pero gracias a Dios que la Biblia dice que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, con nuestro hablar, metemos a las personas en el nombre. Por eso es importante nuestro hablar, mis hermanos. Por eso cuando les enseñamos, ese hablar sirve para meter a la gente en el nombre. Porque si nosotros llevamos una salvación, o más bien un evangelio, o presentamos un evangelio de que cree en Jesús para que seas salvo y seas feliz, o para que se acaben tus problemas, entonces el cristiano, el nuevo que llega a la vida de la iglesia, va a creer en eso, va a ser metido en eso y es lo que va a buscar. Y no va a buscar ser metido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que es tener al Dios triuno procesado dentro de él. Y eso es bien importante, pues, porque ese es el mensaje de la palabra. Amén. Espero que ustedes hayan captado el mensaje, ¿no? Es difícil explicar, es difícil entender y es difícil explicar, pero gracias a Dios que nos da a entender. Y yo creo que en esta hora entendimos lo que es ser bautizados, ¿verdad? En Cristo, que es ser metidos en Él, y lo que es ser revestidos de Cristo, que Él es nuestra cubierta, ¿verdad? Y ser bautizados en un cuerpo que venimos a ser miembros los unos de los otros. Fuimos metidos en Cristo en ese cuerpo, por lo tanto, somos uno. Tenemos que procurar eso. Amén. Por eso en cada iglesia local está un cuerpo local, porque hay un cuerpo universal, una iglesia universal, y tenemos que amar a todos los hermanos, porque somos bautizados en un cuerpo, somos metidos en un cuerpo. Amén. Espero que esto te haya servido. Yo creo que sí. Yo vi más claro, ¿verdad?, lo que es ser bautizados en Cristo. Y ya les dije que va de la mano el ser bautizados en el agua. En las aguas es una evidencia de lo que ya pasó en uno. Así que quizás muchos de nosotros fuimos bautizados sin tener un conocimiento claro de lo que es el bautismo, pero cada vez Dios nos está revelando, nos está abriendo su palabra, y ahora es para que lo disfrutemos. Es para que lo disfrutes porque estás en esa persona. Como dijimos, no tienes que ir al cielo para que puedas meter a las personas en Cristo o para que tú lo disfrutes, lo experimentes, sino que te hablaron a ti, tú les puedes hablar a otros para que ellos también sean metidos y que disfrutemos esto, porque esto es maravilloso. Amén. Y es maravilloso porque en Juan 14, como les decía, viene el Dios triuno, porque dice, vendremos y haremos morada con Él. Entonces Él viene a nosotros y Él mora dentro de nosotros. Por eso tenemos al Dios triuno procesado, ¿verdad?, que es el Espíritu dentro de nosotros. Espero que hayas disfrutado esta palabra y vamos a orar para despedirnos.
Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Señor, porque nos has mostrado lo que es ser bautizados en Cristo, lo que es ser bautizados en el nombre, lo que es ser revestidos de Cristo y lo que es ser bautizados en un cuerpo. Señor, fuimos metidos en el Dios triuno. Señor, tú eres nuestra cubierta, tú eres el vestido que cubre nuestra desnudez. Y también venimos con todos los hermanos. Somos uno en Cristo. Por eso tenemos que procurarnos, por eso tenemos que vernos que somos miembros los unos de los otros en un cuerpo. Ayúdanos a vivir esta experiencia, a disfrutar esta realidad y que tengamos esa encomienda de enseñar a otros hermanos lo que es ser bautizados. Ayúdanos cada día con tu palabra, pero gracias por esta porción que nos has dado, por este suministro. Gracias por tu nombre maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.